Hay noches en que todavía despierto gritando, con la piel empapada en sudor frío y la certeza de que algunas almas nunca descansan en paz. Aquellas paredes blancas de la funeraria Descanso Santo guardaban secretos tan perturbadores que me persiguen como sombras hambrientas, incluso décadas después. Lo que presencié aquella madrugada de noviembre de 1987 fue una profanación que va más allá de cualquier pecado que pudiera imaginar. Y lo peor de todo es que durante meses fui cómplice sin saberlo, sonriendo a familias mientras sus seres queridos eran ultrajados en la oscuridad, bajo cruces que miraban impasibles. Algunos secretos son como veneno, te consumen desde dentro hasta que los expulsas o mueres con ellos. Hola mis queridos, me llamo Guadalupe Méndez, pero todos en mi pueblo me conocían como Lupe. Tengo 73 años y nací en Oaxaca en 1952, aunque pasé gran parte de mi vida en Ciudad de México. Hoy quiero compartirles una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 35 años, algo tan oscuro que me ha costado décadas reunir el valor para hablar. Antes de comenzar, quería preguntarles, ¿desde dónde están viendo este video? Déjenme saber en los comentarios. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de México y toda Latinoamérica. Y si pueden, denle me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando sus historias. 1987 fue el año que cambió mi vida para siempre. El olor a copal y velas derretidas, los murmullos de rosarios recitados en la penumbra y el peso de la culpa que cargué después, todo comenzó esa primavera, cuando la muerte se llevó no solo a mi esposo Ernesto, sino también cualquier seguridad que hubiera conocido hasta entonces. Ernesto y yo llevábamos 15 años casados cuando un aneurisma cerebral se lo llevó sin aviso previo. Una mañana se quejó de un dolor de cabeza insoportable y para el mediodía ya estaba tendido en una camilla del Hospital General, inerte, con sus ojos color miel mirando al vacío, mientras yo sujetaba su mano aún tibia, incapaz de procesar que ahora era viuda con 3 hijos. Isabel de 14 años, Ramón de 12 y mi pequeña Lucía de apenas 7. Los ahorros de una vida de trabajo de Ernesto como carpintero artesanal apenas alcanzaron para darle un funeral digno. Recuerdo estar sentada en nuestra pequeña cocina en la colonia Doctores, con los recibos vencidos extendidos frente a mí como un mapa hacia la ruina. El intenso aroma del café que nunca llegué a beber se mezclaba con el olor a humedad de las paredes desconchadas. Las lágrimas silenciosas caían sobre las facturas, mientras escuchaba a mis hijos dormir en la habitación contigua. ¿Cómo les daría de comer? ¿Cómo pagaría la renta? A mis 35 años, nunca había trabajado fuera de casa. En la oscuridad de esa cocina, bajo la luz mortecina de un foco que parpadeaba, amenazando con extinguirse, como tantas otras cosas en mi vida, recé como nunca antes lo había hecho. Santísima Virgen de Guadalupe, no te pido lujos ni comodidades, solo un camino para alimentar a mis hijos. Dame una señal, una oportunidad. La respuesta llegó al día siguiente, aunque entonces no supe reconocer si era una bendición o una maldición disfrazada. El periódico local, amarillento y arrugado que me prestó mi vecina doña Consuelo, tenía un pequeño anuncio enmarcado en negro. Funeraria Descanso Santo solicita asistente administrativa. Se requiere discreción, respeto y disponibilidad de horario. Experiencia no necesaria. Presentarse con el señor Augusto Montero. La funeraria estaba ubicada en una antigua casona colonial restaurada en la colonia Roma, uno de esos edificios señoriales que parecen sacados de otra época, con sus columnas de cantera, vitrales religiosos y un discreto crucifijo de bronce sobre la entrada principal. Al cruzar las pesadas puertas de madera tallada, me recibió un aroma peculiar, una mezcla de incienso, flores marchitas y algo químico que intentaba disimular la inevitable presencia de la muerte. El vestíbulo estaba decorado con sobriedad elegante, paredes color crema, muebles de caoba oscura y pinturas religiosas que mostraban ángeles guiando almas hacia la luz.
Una mujer de edad avanzada, sentada tras un escritorio de madera labrada, me miró por encima de sus lentes de montura dorada. Su cabello perfectamente teñido de un castaño imposible y recogido en un moño tirante le daba un aspecto severo que contrastaba con la voz melosa con que me saludó. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Vengo por el anuncio del periódico, para el puesto de asistente administrativa», respondí, intentando que mi voz no delatara mi desesperación. «Ah, sí, el señor Montero está esperando candidatas. Soy Dolores Fuentes, la recepcionista. ¿Su nombre?» «Guadalupe Méndez, señora». Dolores me escrutó con una mirada evaluativa que me hizo sentir como un animal en exhibición. Finalmente, descolgó un teléfono antiguo y anunció mi presencia. Minutos después, me indicó que subiera por una escalera de mármol hasta el segundo piso. El despacho del señor Montero era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros antiguos y un escritorio imponente frente a un ventanal que daba a un pequeño jardín interior. El hombre que se levantó para recibirme tendría unos 60 años, alto y delgado hasta la demacración, con un rostro anguloso dominado por una nariz prominente y ojos pequeños pero intensamente negros. Vestía un traje gris impecable que contrastaba con su tez pálida y su cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás. «Señora Méndez, tome asiento, por favor», dijo con una voz grave y pausada, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. «Dolores me dice que viene por el puesto». «Así es, señor. Vi el anuncio en el periódico». «¿Tiene experiencia en funerarias?» «No, señor, pero sé mecanografía, archivar documentos y tengo buena caligrafía. Aprendo rápido y...». Dudé un momento antes de continuar. «Entiendo el dolor de las familias. Mi esposo falleció hace poco». Algo cambió en su mirada, un destello de interés que en ese momento interpreté como empatía. «Lamento su pérdida, señora Méndez. En este negocio tratamos con la muerte a diario, pero eso no significa que nos volvamos insensibles. Al contrario, ¿cree usted poder manejar el ambiente? No todos tienen estómago para lo que ocurre aquí». «Necesito el trabajo, señor Montero. Tengo 3 hijos que alimentar. Si otros pueden hacerlo, yo también». Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios finos. «La determinación es una cualidad que aprecio. Sin embargo, debo advertirle que trabajar en una funeraria requiere absoluta discreción. Lo que sucede dentro de estas paredes permanece aquí. Los muertos merecen respeto y dignidad, y las familias confían en nuestra profesionalidad. ¿Comprende lo que eso significa?» «Por supuesto, señor. Soy una mujer discreta». «Bien. El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a veces más según las necesidades. Domingos alternos libres. El salario es modesto al principio, pero incluye comidas y puede mejorar con el tiempo, dependiendo de su desempeño y lealtad». La forma en que pronunció aquella última palabra debió encender alarmas en mi mente, pero la desesperación económica tiene una manera peculiar de nublar el juicio. Solo vi la tabla de salvación que necesitaba para mis hijos. «¿Cuándo puedo empezar?», pregunté, intentando disimular mi ansiedad. «Mañana mismo, si le parece bien. Llegue a las 7:30 para que Dolores le muestre las instalaciones y sus responsabilidades». Al día siguiente me presenté puntual, vestida con mi único traje formal, un conjunto negro desgastado pero digno que había comprado años atrás para las reuniones escolares de mis hijos. Dolores me recibió con una sonrisa tensa y comenzó a mostrarme las instalaciones. La funeraria era mucho más grande de lo que aparentaba desde fuera. Además del área de recepción y oficinas, contaba con 4 salas de velación, una pequeña capilla, una sala de preparación en el sótano y varias bodegas. «Esta puerta lleva a la sala de preparación, pero no tendrás que bajar allí a menos que Augusto te lo pida específicamente», dijo Dolores señalando una puerta al final del pasillo. «Ahí es donde Heriberto y Julián hacen su trabajo. Son nuestros tanatopractores». «¿Tanato? ¿Qué?» «Los encargados de preparar los cuerpos, querida. Embalsamamiento, maquillaje, vestimenta, todo lo necesario
para que los difuntos luzcan dignos para su último adiós. Es un trabajo que requiere manos hábiles y un estómago fuerte. Por suerte, tú solo tendrás que ocuparte del papeleo y atender a las familias. Durante las siguientes semanas, me concentré en aprender cada aspecto de mi trabajo. Recibir a las familias en duelo, explicar los diferentes servicios que ofrecíamos, desde los más económicos hasta los paquetes premium, que incluían ataúdes importados y servicios religiosos elaborados, gestionar los trámites con cementerios y, por supuesto, el interminable papeleo. Descubrí que tenía un talento natural para consolar a los dolientes. Tal vez por mi propia experiencia reciente con la pérdida, podía conectar con su dolor de una manera que ellos percibían como auténtica. El señor Montero comenzó a asignarme específicamente a las familias más afectadas o a los casos más difíciles, como los de niños o muertes violentas. «Tiene usted un don, Guadalupe», me dijo una tarde después de que yo atendiera a una madre que había perdido a su única hija en un accidente. «Logra que confíen en nosotros, que se sientan acompañados. Eso es invaluable en nuestro negocio». La funeraria Descanso Santo tenía una sólida reputación en la ciudad. Se presentaba como un establecimiento con fuertes valores cristianos, lo cual se reflejaba en la decoración, los servicios ofrecidos y las constantes referencias religiosas que el señor Montero hacía al hablar con los clientes. Crucifijos, imágenes de santos y Biblias decoraban discretamente cada rincón. «Somos el puente entre este mundo y la gloria del Señor», solía decir a las familias. «Ayudamos a que sus seres queridos inicien su viaje eterno con la dignidad que merecen». El negocio prosperaba, especialmente entre familias de clase media alta católicas. En los 3 primeros meses me acostumbré a la rutina y los protocolos. Mis hijos también se adaptaron a mi nuevo horario. Isabel, mi hija mayor, asumió responsabilidades en casa que me partían el corazón por ser impropias de su edad, pero que eran necesarias. La vida comenzaba a estabilizarse en una nueva normalidad. Fue alrededor del 4.º mes cuando comencé a notar ciertas irregularidades. Pequeños detalles que, vistos individualmente, podrían parecer simples peculiaridades del negocio, pero que juntos formaban un patrón inquietante. El primero de estos detalles fue la actitud de Heriberto y Julián, los tanatopractores. Heriberto era un hombre de unos 50 años, corpulento, pero de movimientos sorprendentemente delicados. Tenía una calva reluciente y una barba candado perfectamente recortada que enmarcaba una sonrisa perpetua. Julián, en cambio, apenas pasaba los 30, era delgado hasta la escualidez, con un rostro pálido dominado por ojos verdes inquietantemente claros y cabello negro que siempre llevaba engominado hacia atrás. Ambos eran extrañamente reservados. Rara vez se mezclaban con el resto del personal durante las comidas o los descansos. Observé que tenían códigos silenciosos entre ellos, miradas que intercambiaban cuando llegaban ciertos cuerpos, particularmente los de mujeres jóvenes. También noté que, en esos casos, solían quedarse hasta muy tarde, mucho después de que el horario oficial de trabajo hubiera terminado. El segundo detalle fueron las tarifas especiales que el señor Montero aplicaba a ciertos servicios. «Para este caso, Guadalupe, aplicaremos la tarifa C7», me indicaba con un tono que no admitía preguntas. Estas tarifas no aparecían en ningún catálogo oficial, y cuando finalmente me armé de valor para preguntar, su respuesta fue vaga. «Son ajustes internos para casos particulares. Usted solo cobre lo que le indico». El tercer detalle, y quizás el más perturbador, era la existencia de una pequeña habitación anexa a la sala de preparación, siempre cerrada con llave. «Es solo un almacén de productos químicos especiales», explicó Dolores cuando pregunté. «Mejor mantenerlo cerrado por seguridad». Una noche, aproximadamente 6 meses después de comenzar a trabajar allí, me quedé hasta tarde terminando un informe mensual que el señor Montero necesitaba para la mañana siguiente. La funeraria estaba silenciosa, apenas iluminada por algunas luces de emergencia. Todos se habían marchado horas antes, o eso creía yo. Mientras buscaba un archivo en el despacho del señor Montero, me había dado permiso para entrar en su ausencia cuando fuera necesario.
escuché un ruido que venía del sótano. Un golpe metálico, seguido de lo que me pareció una risa ahogada. Normalmente habría ignorado cualquier sonido en una funeraria a medianoche. Los edificios antiguos tienen sus propios lamentos. Pero aquella risa tenía algo inconfundiblemente humano. La curiosidad y un inexplicable presentimiento me llevaron hasta la puerta que conducía al sótano. Bajé los escalones de piedra lentamente, aferrándome al pasamanos de hierro forjado. La luz era escasa. Apenas una bombilla desnuda iluminaba el pasillo que conducía a la sala de preparación. La puerta estaba entreabierta y un hilo de luz más intensa se escapaba por la rendija. Me acerqué conteniendo la respiración, y lo que vi a través de aquella estrecha apertura me dejó paralizada. Heriberto y Julián estaban allí, pero no estaban trabajando en ningún sentido profesional. Sobre la mesa de embalsamamiento yacía el cuerpo de una joven mujer que había llegado esa tarde, víctima de un accidente automovilístico. Su rostro, milagrosamente intacto tras el accidente, tenía una belleza etérea bajo las luces fluorescentes. Lo que hacían aquellos dos hombres con su cuerpo inerte es algo que me ha atormentado durante décadas. No entraré en detalles explícitos, pero basta decir que estaban profanando aquel cadáver de maneras que ningún ser humano decente podría concebir. Julián sostenía una cámara Polaroid y tomaba fotografías mientras Heriberto... Dios mío, el recuerdo aún me revuelve el estómago. Un gemido involuntario escapó de mi garganta. Fue apenas audible, pero en aquel silencio sepulcral resonó como un grito. Las cabezas de ambos hombres giraron al unísono hacia la puerta. Nuestras miradas se encontraron a través de la rendija. «¿Quién anda ahí?» La voz de Heriberto sonó estrangulada. Corrí. Subí las escaleras tropezando, con el corazón a punto de estallar. Detrás de mí escuché pasos apresurados y maldiciones. Llegué a la recepción y me dirigí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Desesperada, busqué una salida alternativa. Recordé que la pequeña capilla tenía una puerta lateral que daba al jardín. Corrí hacia allí mientras escuchaba los pasos acercándose. La capilla estaba en penumbra, apenas iluminada por el resplandor de unas pocas veladoras frente a una imagen de la Virgen. Crucé entre los bancos de madera, tropezando, arañándome la pierna con una esquina. Finalmente alcancé la puerta lateral y la empujé con todas mis fuerzas. Se abrió hacia un pequeño jardín amurallado. «Guadalupe, espera». La voz de Julián sonaba más cerca. Salté un pequeño muro y me encontré en la calle desierta, iluminada por farolas amarillentas. Corrí sin rumbo fijo durante varias cuadras, jadeando, con lágrimas de terror nublándome la visión. Finalmente, cuando estaba segura de que no me seguían, me detuve en una esquina y vomité violentamente, apoyada contra un poste de luz. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? No podía volver a casa. Ellos conocían mi dirección. No podía ir a la policía. ¿Quién me creería? Era la palabra de una viuda desesperada contra la de dos respetados profesionales y el dueño de una funeraria con excelente reputación. Además, ¿qué pruebas tenía? Pasé el resto de la noche vagando por la ciudad, refugiándome finalmente en la terminal de autobuses del norte cuando abrió al amanecer. Allí, sentada en una banca dura, con la mirada perdida entre viajeros somnolientos, intenté ordenar mis pensamientos. Si aquello que había presenciado no era un incidente aislado, sino una práctica recurrente, significaba que durante meses había estado trabajando para personas que profanaban cadáveres sistemáticamente. Significaba que todas esas familias que habían confiado en nosotros, en mí, habían sido traicionadas de la manera más vil. A las 7 de la mañana, reuní el valor para llamar a Isabel desde un teléfono público. Le dije que había surgido un problema en el trabajo y que no iría a casa por un par de días, que cuidara de sus hermanos y que no abriera la puerta a nadie. Le di instrucciones para que se fueran a casa de mi comadre Rosario si pasaba cualquier cosa extraña. Mi voz debió delatar mi estado, porque mi hija, de solo 14 años, pero madura más allá de su edad, no hizo preguntas. Simplemente dijo: «Cuídate, mamá. Te queremos». Durante todo el día,
Permanecí en lugares públicos, moviéndome constantemente, en una cafetería, en un parque, en la Basílica de Guadalupe, donde recé fervientemente buscando guía. Al anochecer, cuando el cansancio me vencía, tomé una decisión. No podía huir indefinidamente. Mis hijos me necesitaban. Tenía que enfrentar la situación. A la mañana siguiente, me presenté en la funeraria a la hora habitual. Entré con la cabeza alta, el corazón latiéndome desbocado bajo el suéter gastado. Dolores me recibió con una sonrisa tensa. «El señor Montero quiere verte en su despacho. Inmediatamente». Subí las escaleras con piernas que parecían de plomo. Cada escalón era una batalla contra el impulso de dar media vuelta y salir corriendo. Al llegar frente a la puerta de roble tallado, respiré hondo y golpeé suavemente. «Adelante», la voz grave del señor Montero sonó amortiguada. Entré para encontrarle sentado tras su escritorio, con las manos entrelazadas sobre la pulida superficie. A su lado, de pie como guardianes silenciosos, estaban Heriberto y Julián. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que sonó como una sentencia. «Siéntese, Guadalupe», dijo el señor Montero, señalando la silla frente a él. No era una invitación, era una orden. Me senté manteniéndome en el borde de la silla, lista para huir si era necesario, aunque sabía que contra 3 hombres tendría pocas posibilidades. «Tenemos un problema, ¿no es así?», continuó. Su voz era suave, casi paternal, lo cual resultaba aún más aterrador. Parece que anteanoche fue testigo de algo que malinterpretó. «No creo haber malinterpretado nada, señor Montero», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Una sombra cruzó su rostro. Heriberto se movió incómodo, pero Julián mantuvo su expresión impasible, observándome con aquellos ojos verdes y fríos. «Guadalupe», el señor Montero suspiró teatralmente. «Ha sido usted una excelente empleada estos meses. Tiene un don natural para este trabajo. Sería una verdadera lástima perderla por un malentendido». Lo que vi no fue ningún malentendido. Fue una profanación. Una violación de la confianza de las familias. Un pecado ante los ojos de Dios. Las palabras brotaron de mí con una convicción que no sabía que poseía. El rostro del señor Montero se endureció. «Sea prudente con sus acusaciones, señora Méndez». Heriberto y Julián estaban realizando procedimientos técnicos necesarios para la adecuada preservación del cuerpo. «¿Con una cámara Polaroid?», pregunté, alzando una ceja. Julián dio un paso adelante, amenazante, pero el señor Montero levantó una mano para detenerle. «Documentación interna. Procedimientos para capacitación. Nada ilegal. Todos sabemos lo que vi, y todos sabemos que no es la primera vez», dije, sosteniendo su mirada. Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, el señor Montero se reclinó en su silla y esbozó una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Muy bien, dejémonos de subterfugios. Sí, Guadalupe, lo que vio es exactamente lo que cree que vio. Heriberto y Julián tienen gustos particulares. Y yo les permito satisfacerlos discretamente, siempre y cuando hagan su trabajo correctamente y sean cuidadosos». «¿Cuidadosos? ¿Llama gustos particulares a profanar cadáveres?». Mi voz tembló de indignación. «No sea tan dramática», respondió con un gesto despectivo. «Los muertos están muertos. No sienten nada, no saben nada. ¿Qué daño real hay? Las familias reciben a sus seres queridos perfectamente presentables, dicen su último adiós y todos siguen con sus vidas. Nadie sale perjudicado. Excepto la dignidad humana, el respeto por los muertos, la confianza de quienes les encomiendan a sus seres queridos», repliqué. «Es repugnante». El señor Montero se inclinó hacia adelante, su rostro endureciéndose. «Sea como sea, ahora tiene 2 opciones, Guadalupe. Puede aceptar un generoso aumento de sueldo, olvidar lo que vio y seguir siendo parte de nuestra familia, o puede irse y enfrentarse a las consecuencias». «¿Qué consecuencias?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Por un lado, perderá su empleo inmediatamente, sin referencias.
¿Cree que encontrará fácilmente otro trabajo? Una viuda sin experiencia, con 3 hijos que mantener. Pero eso sería solo el comienzo. Si decide hablar, créame, nadie le creerá. Somos una institución respetada en esta ciudad. Tenemos amigos influyentes, su palabra contra la nuestra. En el mejor de los casos, la tomarán por una mujer histérica y trastornada por el duelo. En el peor... Bueno, los accidentes ocurren todos los días. La amenaza quedó flotando en el aire como un miasma venenoso. Miré a los 3 hombres frente a mí, el señor Montero, con su falsa dignidad y su traje impecable. Heriberto, evitando mi mirada, con una mezcla de vergüenza y desafío. Julián, observándome con una intensidad depredadora que me heló la sangre. ¿Y bien?, presionó el señor Montero. ¿Qué decide? En ese momento pensé en mis hijos, en Isabel, tan valiente y responsable, en Ramón, con su pasión por dibujar, en mi pequeña Lucía, que aún preguntaba cuándo volvería papá del cielo. Pensé en lo que les pasaría si yo desapareciera, o si perdiera mi trabajo y no pudiera alimentarlos. Acepto, dije finalmente con la boca seca, pero con condiciones. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro del señor Montero. Sabía que era usted una mujer razonable. ¿Qué condiciones? Quiero trabajar solo en horario de oficina, entrar a las 8, salir a las 5, nunca quedarme hasta tarde, y nunca, bajo ninguna circunstancia, bajar al sótano. Y quiero el doble de sueldo, no un simple aumento. El señor Montero pareció considerar mis demandas durante unos segundos. Luego asintió. Me parecen términos aceptables. Por supuesto, la discreción absoluta es parte del trato. Una sola palabra fuera de estas paredes y nuestro acuerdo quedará anulado, con todas las consecuencias que ello implica. Entendido, respondí, sintiendo que acababa de hacer un pacto con el diablo. Los días siguientes fueron una tortura. Seguí realizando mi trabajo mecánicamente, sonriendo a las familias en duelo, explicando opciones de ataúdes y arreglos florales, todo mientras cargaba con el peso aplastante de lo que sabía. Cada vez que veía a Heriberto o Julián desaparecer en el sótano con un nuevo cuerpo, sentía náuseas. Cada vez que el señor Montero me dirigía una de sus sonrisas cómplices, sentía que algo dentro de mí se marchitaba. Por las noches apenas dormía. Las pesadillas me perseguían. Cuerpos que se levantaban de sus ataúdes para señalarme acusadoramente, susurrando, «Tú lo sabías», con voces descompuestas. Perdí peso. Mi piel adquirió un tono grisáceo. Mis hijos notaron el cambio, pero atribuyeron mi estado al cansancio y el duelo tardío por su padre. Durante semanas mantuve mi cabeza agachada y cumplí con mi parte del trato. El dinero extra ayudaba enormemente. Por primera vez en meses no tenía que preocuparme por llegar a fin de mes. Pude comprarle a Isabel el uniforme nuevo que necesitaba, a Ramón sus materiales de dibujo y a Lucía el vestido que tanto quería para la fiesta de cumpleaños de su amiga, pero cada billete se sentía sucio en mis manos. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente, llegó a la funeraria el cuerpo de una joven de 16 años, Mariana Torres, víctima de un atropello. Era hermosa, con largo cabello negro y rasgos delicados que recordaban a los de una muñeca de porcelana. Su madre, una mujer de mediana edad con ojos enrojecidos por el llanto, me entregó una fotografía de Mariana para que pudiéramos maquillarla lo más parecida posible a como lucía en vida. En la foto, Mariana sonreía radiante, con un vestido blanco de confirmación. «Era tan buena, tan pura», sollozó la señora Torres mientras me apretaba la mano. «Solo le pido que la cuiden bien, que se vea bonita para su último adiós. Era mi única hija, ¿sabe? El centro de mi vida». Asentí, con un nudo en la garganta, incapaz de pronunciar palabra, porque sabía exactamente lo que probablemente le ocurriría a Mariana en el sótano de la funeraria, bajo las manos de Heriberto y Julián. Y en ese momento, mirando los ojos desconsolados de aquella madre que confiaba en nosotros, algo se quebró definitivamente dentro de mí.
Esa noche, al llegar a casa, observé a mis propios hijos. Isabel peinaba el cabello de Lucía mientras tarareaba una canción. Ramón, sentado en el suelo, dibujaba concentrado, sus rostros inocentes, sus vidas por delante. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos sabiendo que mi silencio permitía aquellas atrocidades? ¿Qué clase de ejemplo les estaba dando? El dinero extra ya no parecía suficiente para acallar mi conciencia. Durante toda la noche di vueltas en la cama, atormentada por pensamientos contradictorios. Si denunciaba lo que ocurría, pondría en riesgo nuestra subsistencia, quizás incluso nuestras vidas. Si callaba, sería cómplice de algo monstruoso. Al amanecer, había tomado una decisión. No podía seguir así, pero tampoco podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas irrefutables, que respaldaran mi palabra contra la de aquellos hombres. Los siguientes días, modifiqué sutilmente mi comportamiento. Me mostré menos tensa, más resignada, como si hubiera aceptado completamente mi situación. El señor Montero pareció complacido con mi aparente sumisión. Heriberto comenzó a saludarme con cierta camaradería enfermiza, como si ahora fuéramos cómplices de un secreto compartido. Solo Julián mantenía su actitud distante y su mirada recelosa. Una tarde, mientras organizaba unos archivos en la recepción, escuché a Dolores hablando por teléfono en tono confidencial. Sí, doctor Velasco, como siempre. La entrega será el viernes por la noche. El señor Montero se encargará personalmente. No habrá cambios en la tarifa. Al notar mi presencia, Dolores colgó abruptamente y me dirigió una mirada glacial. ¿Necesitas algo, Guadalupe? Solo buscaba el archivo de la familia Morales, respondí con naturalidad, aunque mi mente trabajaba a toda velocidad. El doctor Velasco, entregas nocturnas, tarifas. Esa misma tarde, cuando todos se habían marchado, fingí olvidar mi bolso y regresé a la funeraria. Como esperaba, el señor Montero aún estaba allí, encerrado en su despacho. Desde el pasillo, escuché que hablaba por teléfono, mencionando algo sobre documentación completa y mercancía de primera calidad. Cuando finalmente se marchó, unos 20 minutos después, me aseguré de que no hubiera nadie más y entré sigilosamente en su oficina. El archivo estaba cerrado con llave, pero recordaba haber visto al señor Montero guardar una copia en el tercer cajón de su escritorio. Efectivamente, allí estaba. Con manos temblorosas, comencé a revisar carpetas hasta encontrar una etiquetada como entregas especiales. Dentro había una lista de nombres con fechas y cantidades. Al principio no comprendí lo que estaba viendo, hasta que reconocí algunos de los nombres. Eran personas que habían sido veladas en nuestra funeraria. Junto a cada nombre había anotaciones como córneas, riñones, piel y sumas considerables de dinero. Un sudor frío recorrió mi espalda. Esto iba mucho más allá de la profanación que había presenciado. Era tráfico de órganos y tejidos humanos, extraídos sin consentimiento de las familias. Los gustos particulares de Heriberto y Julián eran solo la superficie de algo mucho más siniestro y organizado. Seguí buscando y encontré correspondencia con varios médicos, incluido el doctor Velasco, y con lo que parecía ser una clínica privada en Estados Unidos. También hallé recibos de pagos a funcionarios que, supuse, miraban hacia otro lado. El alcance de la operación me dejó atónita. Esto no era obra de dos tanatopractores depravados, sino una red sistemática dirigida por el señor Montero, que utilizaba la fachada de una respetable funeraria cristiana para ocultar sus actividades. Con manos temblorosas, saqué una pequeña cámara que había comprado días atrás y comencé a fotografiar los documentos más incriminatorios. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Cada crujido del antiguo edificio me hacía sobresaltar. Cuando terminé, volví a colocar todo exactamente como estaba y salí tan silenciosamente como había entrado. Los días siguientes fueron una agonía de indecisión. ¿A quién acudir con estas pruebas? ¿A la policía local?
¿Y si estaban comprados, como sugerían algunos de los documentos? ¿A la prensa? ¿Me creerían? Además, estaba el miedo constante de que el señor Montero, Heriberto o Julián sospecharan de mí. Cada mirada, cada comentario casual, me parecía cargado de amenazas veladas. Una semana después de haber tomado las fotografías, ocurrió algo que precipitó los acontecimientos. El cuerpo de Mariana Torres, la joven de 16 años, fue entregado a su familia para el velorio. Durante la ceremonia, mientras colocaba flores alrededor del ataúd, noté algo extraño. La manga del vestido blanco que la madre había escogido para su hija se había levantado ligeramente, revelando una muñeca con una marca circular oscura, como una quemadura o un hematoma. Sin pensarlo, la acomodé discretamente. Pero la imagen de aquella marca quedó grabada en mi mente. Esa noche, después de acostar a mis hijos, saqué las fotografías que había revelado y las extendí sobre la mesa de la cocina. Entre los documentos del señor Montero había referencias a extracción de córneas, piel viable y otros términos médicos junto al nombre de Mariana. La idea de lo que habían hecho con el cuerpo de aquella niña, más allá de sus perversiones habituales, me enfermó físicamente. Tomé una decisión. No podía esperar más. Al día siguiente, pedí permiso para salir temprano, alegando que Lucía estaba enferma. El señor Montero me miró con suspicacia, pero asintió. En lugar de ir directamente a casa, me dirigí a la redacción del periódico El Universal. Pregunté por algún reportero de la sección de investigación y me indicaron que hablara con Ricardo Núñez, un hombre de mediana edad con aspecto cansado y ojos perspicaces que parecían haberlo visto todo. Le conté mi historia, mostrándole las fotografías. Al principio me escuchó con educada incredulidad, pero a medida que avanzaba mi relato y revisaba las pruebas, su expresión cambió a una de intenso interés profesional. «Esto es muy serio, señora Méndez», dijo finalmente. «Si lo que dice es cierto, estamos ante una red criminal de tráfico de órganos que lleva años operando. Pero necesito verificar esta información antes de poder hacer algo. Y usted debe entender que, si publicamos esto, su nombre quedará expuesto». «No me importa», respondí, aunque el miedo me corroía por dentro. «Solo quiero que se detenga. No puedo seguir siendo cómplice». Ricardo Núñez me explicó que necesitaba consultar con su editor y hacer algunas averiguaciones preliminares. Me pidió que le dejara las fotografías y que volviera a verlo en 2 días. Acepté, no sin antes hacer que me prometiera actuar con discreción hasta entonces. No quería alertar a nadie en la funeraria antes de tiempo. Los 2 días siguientes fueron un infierno de ansiedad. Cada vez que el teléfono sonaba en casa, saltaba pensando que sería Ricardo con noticias, o peor aún, alguno de mis empleadores con amenazas. En la funeraria, me esforcé por mantener una apariencia de normalidad, aunque cada mirada del señor Montero me provocaba escalofríos. Heriberto parecía más jovial que de costumbre, lo cual resultaba perturbador considerando lo que sabía de él. Julián, por su parte, me observaba con una intensidad que me hacía temer que pudiera leer mis pensamientos. El día acordado, volví a la redacción del periódico. Ricardo me recibió con una expresión grave. «He verificado parte de su información, señora Méndez. Los nombres, las fechas, todo coincide. También he consultado con un médico forense que me ha confirmado que las tarifas mencionadas en los documentos son coherentes con los precios en el mercado negro de órganos. Esto es grande, muy grande». «¿Entonces van a publicarlo?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Mi editor quiere más pruebas», respondió Ricardo. «Testimonios de alguna familia afectada, confirmación de algún funcionario implicado que quiera hablar, algo que haga la historia irrefutable, porque cuando esto salga a la luz habrá demandas, presiones, amenazas». «¿Y cómo conseguimos esas pruebas?». Mi voz sonaba desesperada incluso a mis propios oídos. Ricardo me miró fijamente. «Eso depende de hasta dónde esté dispuesta a llegar, señora Méndez». Lo que Ricardo me propuso era arriesgado, temerario incluso.
Quería que yo siguiera trabajando en la funeraria, recopilando más información, identificando a más implicados, posiblemente incluso usando una pequeña grabadora para obtener confesiones. La idea me aterrorizaba, pero también entendía que, sin pruebas incontrovertibles, la historia podría ser desacreditada y yo quedaría expuesta sin protección. Necesito pensarlo, le dije finalmente. Esa noche, mientras mis hijos dormían, pasé horas debatiéndome. Por un lado, seguir en aquel lugar, fingiendo complicidad, sabiendo lo que ocurría, me destrozaba por dentro. Por otro, si quería que se hiciera justicia, necesitábamos pruebas más sólidas. Finalmente, decidí que seguiría el plan de Ricardo, pero con mis propias condiciones. Al día siguiente, le llamé desde un teléfono público. Lo haré, pero necesito garantías. Si algo me sucede, quiero que cuide de mis hijos. Y quiero que, pase lo que pase, esta historia salga a la luz, incluso si tengo que pagar un precio por ello. Ricardo aceptó, aunque aclaró que no podía prometer resultados inmediatos. Me entregó una pequeña grabadora y me explicó cómo usarla discretamente. Sea extremadamente cautelosa, señora Méndez. Esta gente no dudará en hacer lo que sea necesario para proteger su negocio. Las siguientes 2 semanas fueron un equilibrio precario entre mi papel como empleada modelo y mi misión secreta. Comencé a quedarme unos minutos más después del horario, recogiendo conversaciones fragmentadas. Me ofrecía voluntaria para archivar documentos, lo que me daba acceso a más información. Gradualmente, construí un mapa mental de toda la operación. ¿Quién suministraba los químicos especiales para preservar los órganos? ¿Qué médicos estaban implicados? ¿Cómo transportaban los productos fuera del país? ¿Qué funcionarios recibían sobornos regulares para mirar hacia otro lado? Un día, mientras archivaba en el despacho del señor Montero, él entró inesperadamente con el doctor Velasco, un hombre de unos 50 años con un maletín de cuero y expresión arrogante. No tuve tiempo de salir, así que fingí concentrarme en mi tarea mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolsillo. Los riñones de la Ramírez están en perfectas condiciones, escuché decir al señor Montero. Julián dice que son de los mejores que ha visto en meses. El comprador suizo estará satisfecho. ¿Y las córneas del muchacho Ortiz?, preguntó el doctor Velasco. Extracción completada anoche. Ya están en proceso de preservación. Salen mañana en el vuelo de las 6 a Los Ángeles. Bien, bien. El médico parecía complacido. Por cierto, la clínica de Monterrey necesita más piel viable. Los pacientes quemados pagan fortunas por injertos de calidad. La última remesa que enviaron era mediocre. Tendremos algo mejor la próxima semana. Ha llegado el cuerpo de una joven, la Gutiérrez. Piel perfecta, sin tatuajes ni cicatrices. Contuve la respiración mientras escuchaba. Cada palabra quedaba registrada en la grabadora. La señora Gutiérrez había llegado ese mismo día, una mujer de 30 años, víctima de un derrame cerebral, dejando 2 niños pequeños. Su esposo, destrozado, había elegido el mejor ataúd que podía permitirse, insistiendo en que su esposa merecía una despedida digna. ¿Algún problema, Guadalupe? La voz del señor Montero me sobresaltó. No, señor. Solo ordenando estos archivos como me pidió, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del terror que sentía. Ya puede retirarse por hoy. Estos documentos pueden esperar a mañana. Salí de la oficina sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. ¿Sospechaba algo? ¿Había notado mi inquietud? ¿Habría visto la grabadora? Esa noche entregué la grabación a Ricardo. Sus ojos brillaron al escucharla. Esto es oro puro, señora Méndez. Nombres, fechas, detalles específicos. Pero todavía necesitamos más, especialmente sobre la participación de funcionarios. ¿Cuánto más?, pregunté exhausta. Cada día que paso allí, siento que me contamino más. Un poco más, insistió Ricardo. Estamos construyendo un caso sólido, no solo un artículo sensacionalista. Cuando esto explote, queremos que sea imposible de ignorar o encubrir. Accedí a regañadientes. Pero algo había cambiado en la funeraria.
Notaba miradas furtivas entre Dolores y el señor Montero. Heriberto ya no era tan jovial conmigo. Incluso Salvador, el chofer que normalmente apenas interactuaba con el personal, parecía observarme con renovado interés. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Había sido descubierta? ¿O eran solo mis miedos manifestándose? Una tarde, mientras limpiaba mi escritorio al final de la jornada, Julián se acercó silenciosamente por detrás. «El señor Montero quiere verla en el sótano», dijo con una voz monocorde que me heló la sangre. «¿En el sótano? ¿No en su despacho?» «En el sótano», repitió Julián. «Ahora». Mi mente entró en pánico. Nunca antes el señor Montero había solicitado verme en el sótano. Era una trampa. Tenía que serlo. «Dígale que iré en cuanto termine aquí», respondí, ganando tiempo. Julián me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. «No le gusta esperar», dijo finalmente, antes de darse media vuelta y desaparecer por el pasillo. En cuanto se fue, tomé mi bolso y me dirigí rápidamente hacia la salida. En el vestíbulo, Dolores me interceptó. «¿Ya te vas? Creí que Augusto quería hablar contigo». «Tengo una emergencia con mis hijos», mentí. «Le diré mañana». Dolores entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Salí a la calle y caminé rápidamente, sin mirar atrás, con la sensación de que me seguían. En la primera cabina telefónica que encontré, llamé a Ricardo. «Creo que sospechan», dije sin preámbulos. «Intentaron llevarme al sótano». «Jesús», murmuró Ricardo, «no vuelva allí, vaya directamente a esta dirección». Me dio la ubicación de un pequeño hotel en una zona residencial tranquila. «Registramos una habitación a nombre de mi prima. Quédese allí esta noche. Mañana la buscaré y decidiremos qué hacer». «¿Y mis hijos?», pregunté angustiada. «Enviaré a alguien de confianza a recogerlos y llevarlos con usted. ¿Dónde están ahora?» «Con mi vecina, doña Consuelo. Siempre los cuida hasta que llego del trabajo». «Deme la dirección. Los tendrá con usted antes de medianoche». Las siguientes horas fueron un infierno de ansiedad. Encerrada en aquella habitación de hotel genérica, con el papel tapiz descolorido y el olor a humedad, me consumía la preocupación por mis hijos. ¿Y si el señor Montero los encontraba primero? ¿Y si doña Consuelo no confiaba en el enviado de Ricardo? 1000 escenarios catastróficos se sucedían en mi mente. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, escuché golpes suaves en la puerta. «Señora Méndez, soy Clara, compañera de Ricardo». La voz femenina al otro lado sonaba tranquilizadora. Con cautela, entreabrí la puerta. Una mujer joven, de aspecto profesional, estaba allí con mis 3 hijos. Isabel tenía una expresión confundida pero resuelta, sosteniendo la mano de Lucía, quien parecía asustada. Ramón, siempre observador, me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¡Mamá!», exclamó Lucía, lanzándose a mis brazos en cuanto abrí completamente la puerta. Los abracé a los 3 con desesperación. «Clara nos dijo que estamos en peligro», susurró Isabel. «¿Es verdad? ¿Tiene que ver con la funeraria?» «Sí», admití finalmente. «Pero todo estará bien. Les prometo que los protegeré». Clara me explicó que Ricardo había decidido acelerar los planes. El artículo se publicaría en la edición matutina del día siguiente. Simultáneamente, toda la información sería entregada a un fiscal federal de confianza que estaba fuera del alcance de la red de influencias locales. Es arriesgado, pero Ricardo cree que es más peligroso esperar. Si han empezado a sospechar de usted. Esa noche dormimos todos en la misma cama, mis hijos acurrucados contra mí como cuando eran más pequeños. A pesar del miedo, sentí una extraña paz. La verdad finalmente saldría a la luz. Las familias sabrían lo que había ocurrido con sus seres queridos. Y aunque el camino sería difícil, ya no tendría que vivir con el peso de la complicidad. Al amanecer, Ricardo apareció con varios ejemplares del periódico. En primera plana, con grandes titulares: «Destapan red de tráfico de órganos en funeraria de prestigio». El artículo detallaba la operación criminal, mencionaba nombres de médicos y funcionarios implicados e incluía fragmentos transcritos de las grabaciones que habíamos conseguido. Mi nombre aparecía como una fuente interna que prefiere mantener el anonimato.
La Policía Federal está realizando redadas simultáneas en este momento, explicó Ricardo. La funeraria, las clínicas implicadas, las residencias de los principales sospechosos. Es un operativo coordinado a nivel nacional. A lo largo del día, seguimos las noticias por la radio del hotel. Las detenciones se sucedían. El señor Montero, Heriberto, Julián, el doctor Velasco, otros 3 médicos, 2 funcionarios de sanidad. La lista crecía hora tras hora. La magnitud de la red criminal resultó ser aún mayor de lo que habíamos imaginado, con ramificaciones en 3 estados y conexiones internacionales. Por la tarde, recibimos la visita de 2 agentes federales que tomaron mi declaración formal. Me explicaron que, dada la gravedad del caso y mi papel como informante clave, me ofrecían la posibilidad de ingresar en un programa de protección de testigos. ¿Protección de testigos?, pregunté, aturdida. ¿Significa que tendríamos que desaparecer? ¿Cambiar de identidad? Es una posibilidad, señora Méndez, respondió uno de los agentes. Esta gente tiene conexiones poderosas. Aunque los principales implicados estén detenidos, la red es extensa. Su seguridad y la de sus hijos podría estar comprometida durante años. La idea de abandonar nuestra vida, nuestro hogar, la escuela de mis hijos, los pocos amigos y familiares que teníamos, era desgarradora. Pero más desgarradora aún era la perspectiva de vivir con miedo constante, mirando por encima del hombro, esperando que algún día alguien viniera a cobrar venganza. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, identificaciones y decisiones imposibles. Ricardo y Clara nos visitaban regularmente, trayendo noticias del caso que había conmocionado al país. Las familias afectadas comenzaban a presentar demandas. Algunos cuerpos estaban siendo exhumados para verificar el estado de los restos. La opinión pública estaba horrorizada. Una semana después del estallido del escándalo, mientras seguíamos alojados en el hotel bajo protección policial, recibí una visita inesperada. La señora Torres, la madre de Mariana, había conseguido localizarme a través de Ricardo. Necesitaba verla, me dijo, con los ojos enrojecidos pero secos, como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaran lágrimas. Necesitaba agradecerle por exponer la verdad, aunque sea tan dolorosa. No merezco su agradecimiento, respondí avergonzada. Trabajé allí durante meses, sabía lo que pasaba y no hice nada hasta... Pero finalmente lo hizo, me interrumpió, tomando mis manos entre las suyas. Y gracias a eso, mi Mariana y todos los demás podrán descansar en paz de verdad. Su perdón, tan inmerecido, me golpeó con más fuerza que cualquier acusación. Lloré como no había llorado desde la muerte de Ernesto, con sollozos que parecían arrancarme el alma. La señora Torres me abrazó, y en ese abrazo entre 2 madres heridas por circunstancias trágicas diferentes, encontré un atisbo de redención. Finalmente, tras mucha deliberación y consultas con mis hijos, incluso Lucía, a quien intenté explicarle la situación de manera comprensible para sus 7 años, decidimos aceptar la oferta de protección de testigos. La perspectiva de testificar en los juicios que se avecinaban, enfrentándome cara a cara con el señor Montero y los demás, era aterradora. Además, como me explicó uno de los agentes, el programa nos ofrecería no solo seguridad, sino también un nuevo comienzo. Ayuda económica inicial, educación para mis hijos, incluso capacitación laboral para mí. Nos trasladaron primero a Guadalajara, donde pasamos 6 meses en una casa custodiada mientras se completaban los preparativos para nuestra nueva identidad. Isabel, Ramón y Lucía fueron inscritos en escuelas locales bajo apellidos provisionales. Yo recibí formación como asistente administrativa, habilidades que podría utilizar en nuestro nuevo destino. El juicio principal contra el señor Montero y sus cómplices directos comenzó en la primavera de 1988. Testifiqué por videoconferencia, protegida por un biombo y con la voz distorsionada. Aún así, sentí que me desmoronaba al ver nuevamente aquellos rostros. El señor Montero, impecablemente vestido incluso en prisión preventiva, con su expresión impasible. Heriberto, visiblemente deteriorado, con ojeras profundas y mirada perdida.
Julián, observándome a través de la cámara, como si pudiera verme a pesar de todas las precauciones, con aquellos ojos verdes y fríos que me perseguían en pesadillas. Mi testimonio duró 3 días. Cada detalle, cada conversación, cada documento que había visto, todo fue minuciosamente examinado por fiscales y abogados defensores. Estos últimos intentaron desacreditarme, sugiriendo que era una empleada resentida, una viuda desequilibrada, una oportunista en busca de notoriedad. Pero las pruebas físicas respaldaban cada una de mis afirmaciones. Las grabaciones, los documentos fotografiados, los hallazgos en la propia funeraria durante la redada, los testimonios de médicos forenses sobre los cuerpos exhumados, todo confirmaba mi versión. En agosto de 1988, el señor Augusto Montero fue condenado a 45 años de prisión por múltiples cargos: profanación de cadáveres, fraude, tráfico de órganos, asociación delictiva, falsificación de documentos, soborno a funcionarios y obstrucción de la justicia. Heriberto y Julián recibieron condenas similares. El doctor Velasco y otros médicos implicados fueron condenados a penas de entre 15 y 30 años, además de la revocación permanente de sus licencias médicas. Varios funcionarios corruptos recibieron sentencias menores, pero significativas. Para septiembre estábamos listos para comenzar nuestra nueva vida. Nos trasladaron a Chihuahua, en el extremo norte del país, tan lejos de Ciudad de México como era posible sin cruzar fronteras. Recibimos nuevos nombres, documentos de identidad y una historia coherente sobre nuestro pasado reciente. Me convertí en Margarita Soto, viuda que se trasladaba por motivos laborales con sus 3 hijos, Elena, Mario y Laura. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Mis hijos extrañaban a sus amigos, su escuela, su entorno familiar. Yo misma me sentía perdida, intentando responder a un nombre que no era el mío, fabricando historias sobre un pasado ficticio cuando los vecinos preguntaban, saltando ante el más mínimo ruido nocturno. Las pesadillas eran constantes, pero ahora se habían transformado. Ya no soñaba tanto con los cuerpos profanados, sino con hombres desconocidos persiguiéndonos, encontrándonos, vengándose. Pero gradualmente, día a día, comenzamos a adaptarnos. Encontré trabajo en una pequeña empresa de importación como asistente administrativa. Isabel, ahora Elena, destacaba en la escuela y pronto hizo nuevas amigas. Ramón, Mario, canalizó sus emociones a través del dibujo, creando historietas elaboradas que los profesores elogiaban. La pequeña Lucía, Laura, fue quien mejor se adaptó, con esa elasticidad emocional que solo los niños muy pequeños poseen. Manteníamos contacto esporádico con Ricardo a través de canales seguros establecidos por el programa de protección. Él nos informaba sobre los desarrollos del caso y las apelaciones que, inevitablemente, los condenados presentaban. Me tranquilizaba saber que todas las sentencias se mantenían firmes. Los años pasaron. Mis hijos crecieron en nuestra nueva identidad. Isabel, Elena, terminó la preparatoria con honores y consiguió una beca para estudiar Derecho, inspirada en cierta forma por nuestra experiencia. Ramón Mario desarrolló su talento artístico y se convirtió en diseñador gráfico. Lucía, Laura, quien apenas recordaba nuestra vida anterior, estudió para ser maestra de primaria. Yo nunca dejé de mirar por encima del hombro, nunca dejé de sobresaltarme cuando alguien me llamaba Guadalupe por error, aunque para entonces la mayoría de las personas que conocía mi verdadero nombre habían fallecido o perdido contacto. Nunca dejé de tener pesadillas ocasionales, especialmente en noviembre, cuando se cumplía otro año más del descubrimiento. En 2007, 20 años después de los acontecimientos, recibí una carta por los canales oficiales del programa. Augusto Montero había muerto en prisión de un infarto. Heriberto había fallecido años antes de cáncer. Julián seguía vivo, pero su salud estaba gravemente deteriorada tras una agresión de otros reclusos que habían descubierto la naturaleza de sus crímenes. Sentí un alivio amargo. ¿Justicia? Quizás. ¿Clausura? No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo. En 2015,
Cuando el programa evaluó que el riesgo era ya mínimo, nos ofrecieron la posibilidad de abandonar la protección de testigos y recuperar nuestra identidad original. Mis hijos, adultos independientes para entonces, tenían opiniones divididas. Isabel, Elena, quería recuperar su verdadero nombre. Sentía que era parte de su historia, de su identidad más profunda. Ramón, Mario, prefería mantener su identidad actual. Había construido una carrera, relaciones, una vida entera como Mario Soto. Lucía Laura estaba confundida. Apenas recordaba haber sido Lucía Méndez alguna vez. Yo opté por un camino intermedio. Legalmente volví a ser Guadalupe Méndez, pero seguí viviendo como Margarita Soto en el día a día. Era más sencillo, menos disruptivo. Además, después de casi 3 décadas, ¿quién era realmente? ¿La Guadalupe que había trabajado en aquella funeraria infernal? ¿O la Margarita que había reconstruido su vida desde los escombros de aquella experiencia traumática? Quizás era ambas, o quizás ninguna. La identidad, descubrí, es tan frágil como la vida misma. El año 2017 trajo noticias inesperadas. Ricardo, quien para entonces se había retirado del periodismo, pero mantenía contacto esporádico conmigo, me informó que estaban preparando un documental sobre el caso. Han pasado 30 años, Guadalupe, me dijo durante una llamada telefónica. La historia merece ser contada en su totalidad, y tú mereces ser reconocida por tu valentía. Al principio me negué rotundamente. La idea de exponer públicamente mi rostro, mi voz, después de décadas de anonimato, me aterraba. Pero Ricardo insistió en que mi testimonio podría ser anónimo, con el rostro difuminado y la voz alterada. Piénsalo, me pidió. Esta podría ser tu oportunidad de cerrar este capítulo definitivamente. Durante semanas medité sobre la propuesta. Consulté con mis hijos, ahora adultos con sus propias familias. Sus opiniones seguían divididas. Isabel, quien había retomado su nombre original y ejercía como abogada especializada en derechos humanos, me animaba a participar. Mamá, tu historia puede inspirar a otros a denunciar injusticias, a no callar ante el horror, argumentaba con la pasión que caracterizaba todo lo que hacía. Ramón, que seguía usando el nombre Mario y había construido una exitosa carrera como ilustrador, era más cauteloso. ¿Y si alguien conecta los puntos? ¿Si algún familiar de los condenados decide que aún tiene cuentas pendientes contigo? Preguntaba, siempre el más protector de mis hijos. Lucía, mi pequeña que ya no era tan pequeña, maestra de primaria y madre de 2 niños, se mantenía neutral. Haz lo que te dé paz, mamá, me aconsejó con esa sabiduría serena que siempre me sorprendía en ella. Finalmente accedí, con condiciones estrictas. Mi rostro completamente oculto, mi voz distorsionada, ninguna mención a mi ubicación actual o la de mis hijos, ningún detalle que pudiera identificarnos. El documental se filmó durante la primavera de 2018. Me entrevistaron en una habitación de hotel en una ciudad que no era la mía, con iluminación cuidadosamente dispuesta para crear una silueta que ocultara mis rasgos. Hablar de aquellos acontecimientos después de tanto tiempo fue como reabrir una herida que nunca había sanado completamente. Los recuerdos, que creía difuminados por el tiempo, resurgieron con una claridad dolorosa. El olor químico de la sala de preparación, la frialdad calculadora en los ojos del señor Montero, la mirada depredadora de Julián, las fotografías Polaroid de cuerpos profanados, los documentos detallando precios de órganos extraídos sin consentimiento. Durante 6 horas ininterrumpidas, relaté cada detalle, cada conversación, cada documento que había visto, cada sensación que había experimentado. El director, un hombre joven con ojos compasivos, apenas intervenía, permitiendo que mi testimonio fluyera naturalmente. Cuando terminé, me sentía físicamente agotada, pero emocionalmente más ligera, como si hubiera expulsado un veneno que había estado corroyéndome desde dentro durante décadas. El documental Descanso profanado, la verdad sobre la funeraria Descanso Santo, se estrenó en octubre de 2018 en un festival de cine independiente
y posteriormente fue adquirido por una plataforma de streaming internacional. La respuesta fue abrumadora. Periodistas investigadores amplificaron la historia, descubriendo ramificaciones del caso que ni siquiera yo conocía. Surgieron nuevos testimonios de exempleados de otras funerarias que habían presenciado prácticas similares, pero que nunca habían tenido el valor de denunciarlas. Familiares de víctimas que durante décadas habían ignorado el destino real de sus seres queridos, ahora exigían justicia y reparación. Se reabrieron investigaciones sobre casos relacionados que habían quedado inconclusos. Observé todo esto desde lejos, a través de noticias e informes que Ricardo me enviaba. No participé en entrevistas adicionales ni en la promoción del documental. Mi contribución había terminado. Ahora le tocaba a la sociedad procesar esta historia y extraer sus propias conclusiones. En noviembre de 2019 recibí una carta anónima que me hizo revivir todos mis miedos. No tenía remitente, solo mi nombre real y dirección actual, lo cual ya era alarmante considerando el cuidado que había puesto en mantener esa información privada. Dentro del sobre había una única hoja de papel con unas pocas líneas escritas a mano. Te recuerdo, Guadalupe. Todas las noches te recuerdo y ahora sé dónde encontrarte. J. Julián. El único que quedaba vivo de aquel trío infernal. El terror que sentí fue tan intenso como aquel que experimenté 4 décadas atrás cuando descubrí lo que ocurría en el sótano de la funeraria. Llamé inmediatamente a mi contacto en el programa de protección de testigos, quien me informó que Julián había sido liberado 3 meses antes, tras cumplir más de 30 años de su condena. Debería haber sido notificada, me dijo el agente, claramente preocupado por esta falla en el protocolo. Algo salió mal. Vamos a investigar y a tomar medidas inmediatas para garantizar su seguridad. En cuestión de horas, 2 agentes se presentaron en mi casa para instalar un sistema de seguridad avanzado y establecer protocolos de emergencia. Me ofrecieron realojarme temporalmente, pero me negué. A mis 67 años, estaba cansada de huir. Esta era mi casa, mi refugio durante las últimas décadas. Si Julián quería encontrarme, ya lo había hecho. Huir solo pospondría lo inevitable. Los días siguientes fueron un infierno de vigilancia constante y miedo paralizante. Cada sombra en la calle, cada ruido nocturno, cada rostro desconocido en el supermercado, se convertía en una potencial amenaza. Mis hijos querían que me mudara con alguno de ellos, pero me negué a trasladar este peligro a sus hogares, a sus familias. Una semana después de recibir la carta, estaba preparando un té en mi cocina cuando escuché un ruido en el porche trasero. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Los agentes que vigilaban mi casa estaban apostados en la entrada principal. Este lado quedaba parcialmente oculto por un pequeño jardín. Con manos temblorosas, tomé el teléfono para marcar el número de emergencia que me habían proporcionado, pero antes de que pudiera hacerlo, vi una silueta a través de la cortina de la puerta trasera. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él. Más viejo, considerablemente más delgado, con el cabello completamente blanco, pero con aquellos mismos ojos verdes intensos que me habían perseguido en pesadillas durante 40 años. Julián. «Hola, Guadalupe», dijo con una voz rasposa que conservaba ecos de aquella que recordaba. Ha pasado mucho tiempo. Estaba paralizada, incapaz de gritar, incapaz de moverme. Julián dio un paso dentro de la cocina, cerrando la puerta tras él. No parecía llevar armas, pero eso no me tranquilizó en absoluto. Sus manos habían profanado cadáveres. Podrían fácilmente acabar con la vida de una anciana. «No he venido a hacerte daño», dijo, como si pudiera leer mi mente. Podría haberlo hecho cualquier noche en la última semana si ese fuera mi propósito. «¿Qué quieres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Hablar, solo hablar. ¿Sobre qué? Sobre por qué hice lo que hice, sobre lo que ocurrió después, sobre estos 40 años. Tragué saliva, mi garganta seca por el miedo. ¿Por qué crees que me interesa escucharlo? Porque mereces saber
toda la verdad, porque mereces entender, y porque yo merezco ser escuchado, una vez al menos, por la persona que lo cambió todo. Había algo en sus ojos. Ya no era aquella mirada depredadora que recordaba. Había cansancio, resignación, quizás incluso arrepentimiento. O tal vez solo estaba viendo lo que quería ver, humanidad donde no la había. Los agentes de seguridad están fuera, le advertí. Sigurto estarán aquí en segundos. Los he estado observando, muy profesionales, pero previsibles en sus rutinas. Julián se sentó en una silla de la cocina, como si fuera un invitado normal. Tienes dos opciones, Guadalupe. Puedes gritar ahora mismo, y nunca sabrás por qué vine realmente, o puedes escucharme durante unos minutos y después decidir. La curiosidad venció al miedo. Asentí levemente, sin acercarme, manteniendo la isla de la cocina entre nosotros. Te contaré algo que nadie sabe, ni siquiera el señor Montero lo supo, comenzó Julián. Yo no elegí ser lo que fui. Fui moldeado, fabricado por él, desde que era un niño. Lo que siguió fue un relato horripilante de abuso, manipulación y condicionamiento psicológico. Augusto Montero, me explicó Julián, no había sido solo su jefe y cómplice, sino también su tío y tutor legal desde que tenía 8 años, cuando sus padres fallecieron en circunstancias sospechosas. El señor Montero había educado a Julián para continuar su negocio, exponiéndolo gradualmente a aspectos cada vez más perturbadores de la muerte, normalizando lo anormal, premiando comportamientos que cualquier sociedad consideraría monstruosos. No te estoy pidiendo perdón, aclaró Julián. Ni compasión, sé lo que hice. Recuerdo cada cuerpo, cada familia engañada, cada acto despreciable. Cumplí mi condena, pero sé que ninguna prisión podría ser suficiente. ¿Entonces qué quieres de mí?, pregunté, confundida por esta confesión inesperada. Quiero que sepas que hiciste lo correcto, que a pesar del miedo, del riesgo, de todo lo que sacrificaste, tu decisión de denunciarnos fue lo único bueno que ocurrió en esa historia oscura. Detuviste algo que habría continuado durante décadas. Salvaste a innumerables familias de ser víctimas de nuestra depravación. Sus palabras me dejaron atónita. De todas las cosas que esperaba escuchar, un agradecimiento retorcido era lo último. Durante 32 años en prisión, tuve tiempo para reflexionar, para reconstruir mi mente deformada, continuó. Los primeros 10 años fueron de rabia, de fantasías de venganza contra ti. Los siguientes 10 fueron de negación, de justificaciones. Los últimos fueron de aceptación y comprensión. Comprendí que tú, la persona a quien más odiaba, habías sido en realidad mi salvadora. Me detuviste cuando yo no podía detenerme a mí mismo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro envejecido. No pude evitar ver al niño abusado detrás del monstruo, al ser humano roto detrás del criminal. ¿Por qué me enviaste esa carta amenazante entonces?, pregunté, todavía desconfiada. Porque necesitaba verte, hablar contigo, pero sabía que nunca aceptarías un encuentro voluntario. El miedo fue la única herramienta que conocía para conseguir lo que quería. Otro legado tóxico de mi educación. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Julián se levantó lentamente. Ya he dicho lo que vine a decir. No volverás a verme. Voy a entregarme a tus guardias ahora mismo y aceptaré las consecuencias por haberte contactado. Era importante para mí que escucharas esto. Antes de que pudiera responder, Julián se dirigió hacia la puerta principal. Lo seguí a distancia, todavía procesando esta extraña conversación. Lo vi salir al porche con las manos en alto. Los agentes lo redujeron inmediatamente, mientras él se dejaba esposar sin resistencia. Uno de los agentes entró corriendo. ¿Está bien, señora Méndez? ¿Le ha hecho daño? Estoy bien, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Solo hablamos. En los días siguientes, Julián fue interrogado exhaustivamente. Tal como había prometido, no opuso resistencia y admitió haber violado las condiciones de su libertad condicional al contactarme.
Fue enviado de vuelta a prisión para cumplir 5 años adicionales. Este extraño encuentro me dejó profundamente perturbada, pero también me proporcionó una forma de clausura que no sabía que necesitaba. La monstruosidad que había presenciado décadas atrás no había sido simplemente maldad pura, sino el resultado de ciclos de abuso, manipulación y enfermedad mental. No justificaba nada, pero contextualizaba, y en cierto modo humanizaba lo inhumano. A finales de 2020, en medio de la pandemia global que nos mantenía a todos aislados, recibí una noticia inesperada. Julián había fallecido en prisión debido a complicaciones por COVID-19. Fue un final anónimo para alguien que había causado tanto dolor, sepultado entre estadísticas de víctimas de una crisis sanitaria sin precedentes. No sentí alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de que un capítulo definitivamente se cerraba. En la soledad del confinamiento, con 68 años y tiempo infinito para reflexionar, comencé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino como un ejercicio de catarsis personal. Página tras página, reconstruí aquellos meses de 1987 que habían definido el resto de mi existencia. Recordé detalles que creía olvidados. El olor específico de la colonia del señor Montero, una mezcla de sándalo y algo químico. La mancha de café en la blusa de Dolores el día que me entrevistó. El sonido peculiar de los zapatos de Heriberto sobre el piso de mármol del pasillo. La sensación de las teclas de la máquina de escribir bajo mis dedos mientras redactaba facturas falsificadas sin saberlo. Escribí sobre el miedo paralizante al descubrir la verdad, sobre la culpa corrosiva durante los meses que mantuve silencio, sobre la determinación desesperada cuando finalmente decidí actuar. Escribí sobre el programa de protección de testigos, sobre criar a 3 niños con una identidad fabricada, sobre despertar gritando en medio de la noche durante años, décadas. Cuando terminé, tenía más de 400 páginas manuscritas, un exorcismo en forma de palabras. No se las mostré a nadie, ni siquiera a mis hijos. Eran solo para mí, un testimonio privado de una vida marcada por un horror que pocos podrían comprender. La pandemia eventualmente remitió y la vida retomó cierta normalidad. Mis hijos y nietos volvieron a visitarme regularmente. Retomé mis paseos diarios por el parque cercano, mis clases de tejido en el centro comunitario, mi rutina tranquila de jubilada. En la primavera de 2022, mientras reorganizaba el ático, encontré una caja que no había abierto en años. Contenía recuerdos de mi vida anterior, algunas fotografías rescatadas de nuestra casa en Ciudad de México, el certificado de matrimonio con Ernesto, recortes de periódico amarillentos sobre el caso de la funeraria, cuidadosamente guardados por Ricardo y enviados años después. Y algo que había olvidado por completo. Un pequeño crucifijo de plata que había estado colgado en mi oficina en Descanso Santo. Lo sostuve entre mis dedos arrugados, sintiendo su peso, recordando cómo había rezado frente a él tantas veces durante aquellos meses, buscando guía divina, preguntándome si Dios podía ver lo que ocurría bajo ese mismo símbolo de fe. Una reliquia de un tiempo de oscuridad, pero también de revelación y valentía. Decidí conservarlo, no como un recordatorio del horror, sino como testimonio de que incluso en los lugares más oscuros, la verdad eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Lo colgué en la pared de mi habitación, junto a las fotografías de mis hijos y nietos, un contraste poético entre el pasado tenebroso y el presente luminoso. A medida que me acercaba a los 70 años, comencé a reflexionar más profundamente sobre el legado que dejaría. No en términos de posesiones materiales, que eran escasas, sino de enseñanzas, de ejemplos, de historias. ¿Qué querría que mis nietos supieran sobre mí cuando ya no estuviera? ¿Sobre la abuela Guadalupe, que fue Margarita durante tanto tiempo? ¿Sobre la mujer que descubrió horrores inimaginables y encontró el valor para enfrentarlos? En el otoño de 2022, tomé una decisión. Rescaté mis memorias manuscritas y comencé a adaptarlas, suavizando ciertos detalles demasiado gráficos, pero manteniendo la esencia de la historia.
Las convertí en un relato que pudiera ser compartido, no con el mundo entero, sino con quienes más importaban, mi familia. Para la Navidad de ese año, reuní a mis 3 hijos y 7 nietos en mi casa. Después de la cena, cuando los más pequeños se habían dormido y solo quedaban los adultos y adolescentes alrededor de la mesa, saqué un manuscrito encuadernado en cuero simple. «Tengo algo importante que compartir con ustedes», anuncié. La historia completa de lo que ocurrió en 1987 y cómo cambió nuestras vidas para siempre. Isabel, Ramón y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. Mis nietos mayores, que conocían fragmentos de la historia familiar pero nunca los detalles completos, se inclinaron con interés. «¿Estás segura, mamá?», preguntó Isabel. «Algunos de los niños quizás sean demasiado jóvenes». «Los más pequeños están dormidos», respondí. «Y los mayores tienen edad suficiente para entender que el mundo no siempre es un lugar seguro, que a veces hay que tomar decisiones imposibles, y que hacer lo correcto puede tener un precio alto. Son lecciones que necesitarán en la vida». Durante las siguientes 2 horas, leí extractos seleccionados de mis memorias. Hablé de la funeraria, del señor Montero, de Heriberto y Julián. Describí el descubrimiento del horror en el sótano, la angustia de la complicidad forzada, la determinación de exponer la verdad. Expliqué el programa de protección de testigos, las nuevas identidades, el miedo constante durante décadas. Finalmente, les conté sobre el extraño encuentro con Julián tantos años después. La habitación estaba en silencio absoluto cuando terminé. Vi lágrimas en los ojos de mis hijos, que revivían recuerdos dolorosos de una infancia interrumpida. Vi asombro en los rostros de mis nietos, que descubrían una dimensión completamente nueva de su abuela, a quien habían conocido siempre como una mujer tranquila y convencional. «Abuela», dijo finalmente Miguel, mi nieto mayor, un joven de 19 años, estudiante de Derecho como su madre Isabel. «Eres la persona más valiente que he conocido». «No fue valentía», respondí honestamente. «Fue desesperación, fue supervivencia, fue la necesidad de poder mirarlos a ustedes a los ojos sin vergüenza». «Fue valentía», insistió Ramón, mi hijo siempre callado. «Yo recuerdo cómo temblabas cada noche, cómo saltabas ante cada ruido, cómo revisabas las cerraduras una y otra vez. Tenías miedo, un miedo terrible, pero actuaste a pesar de él. Eso es la verdadera valentía». Lucía, quien apenas tenía recuerdos conscientes de aquella época, tomó mi mano entre las suyas. «Siempre me pregunté por qué eras tan protectora, tan cautelosa. Ahora entiendo tantas cosas». Les entregué copias del manuscrito a mis 3 hijos. «Esto es para ustedes, para que conozcan toda la verdad, para que la guarden si así lo desean, o para que la compartan con sus hijos cuando crean que están listos. Es nuestra historia familiar, con toda su oscuridad y toda su luz». Esa noche marcó otro tipo de liberación. Al compartir abiertamente mi historia, al ver la comprensión y el amor en los ojos de mi familia, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era solo mi historia ahora, era parte del tejido que nos unía a través de generaciones. En los meses siguientes, mis nietos comenzaron a hacerme preguntas sobre detalles específicos de aquella época. No con morbo, sino con genuina curiosidad histórica y personal. Les respondí con honestidad, adaptando mis explicaciones a sus edades y sensibilidades. Se convirtió en un ejercicio de memoria compartida, de construcción de una narrativa familiar que abarcaba lo mejor y lo peor de la experiencia humana. En el verano de 2023 recibí una carta que me dejó momentáneamente sin aliento. El remitente era Teresa Torres, un nombre que resonó inmediatamente en mi memoria. La hija de Mariana Torres, la joven de 16 años, cuyo cuerpo había sido profanado por Heriberto y Julián, y cuyo caso había sido el detonante de mi decisión final de denunciar. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era breve, pero impactante. «Estimada señora Méndez, no nos conocemos personalmente, pero nuestras vidas están conectadas por eventos trágicos. Soy Teresa Torres, hija de Clara Torres y nieta de Mariana Torres,
quien fue víctima de los horribles crímenes en la funeraria Descanso Santo en 1987. Mi abuela Mariana falleció antes de que yo naciera, atropellada a los 16 años. Mi madre Clara tenía apenas 2 años cuando perdió a su madre. Fue criada por mi bisabuela, quien gracias a usted pudo conocer la verdad sobre lo ocurrido con el cuerpo de su hija. Recientemente vi el documental Descanso Profanado, y aunque su identidad estaba protegida, algo en su voz, en su historia, me resultó extrañamente familiar. Mi bisabuela, antes de fallecer hace 5 años, me habló muchas veces de la mujer valiente que había expuesto la verdad, de cómo esa mujer había visitado nuestra casa después y había llorado con ella. Tras una investigación personal, siguiendo pistas mínimas y con la ayuda de contactos en periodismo, logré confirmar que usted es esa mujer. No se preocupe, su ubicación y detalles personales siguen siendo privados. Solo quería que supiera que 3 generaciones de mujeres Torres, mi bisabuela, mi madre y yo, hemos mantenido su memoria con gratitud y respeto. Su valentía permitió que el cuerpo de mi abuela Mariana finalmente descansara en paz, que mi bisabuela encontrara cierto consuelo en la verdad, y que mi madre creciera sabiendo que hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Si algún día desea conocernos, estaríamos honradas. Si prefiere mantener su privacidad, lo entenderemos perfectamente. En cualquier caso, sepa que su acto de coraje, hace 36 años, sigue generando ondas de gratitud y sanación en nuestra familia. Con profundo agradecimiento, Teresa Torres. Lloré al leer estas palabras, lágrimas que lavaban décadas de dudas residuales. ¿Había valido la pena el sacrificio, el miedo, el desarraigo? Esta carta era la respuesta más clara. Sí, 1000 veces sí. Después de meditarlo durante semanas, decidí responder a Teresa. No para encontrarnos en persona. Algunos riesgos, aunque mínimos, no valían la pena a mi edad, sino para cerrar el círculo, para conectar nuestras historias de forma más personal. Le escribí sobre el impacto que el caso de su abuela Mariana había tenido en mi decisión, sobre cómo el dolor de su bisabuela Clara había resonado con mi propio dolor de madre, sobre cómo, en cierto modo, Mariana había salvado a innumerables otras personas al convertirse en el catalizador de mi acción. El intercambio de cartas con Teresa se convirtió en regular durante los meses siguientes. Ella me contaba sobre su vida como profesora universitaria de ética, sobre cómo la historia familiar había influido en su elección profesional, sobre sus propios hijos y las lecciones que esperaba transmitirles. Yo le compartía reflexiones sobre mi vida, anécdotas de mis nietos, pensamientos sobre el paso del tiempo y la naturaleza de la memoria y el trauma. A principios de 2024, recibí una propuesta inesperada de Teresa. Estaba organizando un simposio académico sobre ética, testimonio y trauma colectivo en la universidad donde trabajaba y me invitaba a participar como oradora, con todas las protecciones de anonimato que considerara necesarias. Su experiencia y reflexiones podrían ser invaluables para estudiantes y académicos que trabajan en estos temas, escribió. Pero entenderé perfectamente si declina. La idea de hablar públicamente sobre mi experiencia, incluso con rostro y nombre ocultos, me pareció inicialmente aterradora. Consulté con mis hijos, con mi contacto en el programa de protección, que seguía activo aunque con supervisión mínima, incluso con Ricardo, ahora un anciano como yo, pero con la mente tan aguda como siempre. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, reflexionó Isabel durante una de nuestras conversaciones. Los principales implicados están muertos. Han pasado casi 4 décadas, y tu testimonio podría tener un impacto significativo en cómo se entienden estos temas. Finalmente acepté, con condiciones estrictas. Participaría por videoconferencia, con voz distorsionada y rostro completamente oculto, sin revelar detalles específicos que pudieran identificarme. Teresa estuvo de acuerdo con todas las condiciones. El simposio se celebró en marzo de 2024. Desde la seguridad de mi sala de estar, con la asistencia técnica de uno de mis nietos, me conecté a una plataforma digital,
donde un auditorio lleno de estudiantes, profesores y profesionales esperaba mi intervención. Teresa me presentó simplemente como una mujer que, en 1987, expuso una red criminal que operaba desde una funeraria en Ciudad de México y cuyo testimonio llevó al desmantelamiento de una de las primeras operaciones documentadas de tráfico de órganos en América Latina. Durante 40 minutos hablé sobre mi experiencia, no tanto sobre los detalles macabros que ya habían sido ampliamente documentados, sino sobre las dimensiones éticas y psicológicas. El dilema moral de conocer algo terrible y tener que decidir entre la seguridad personal y familiar o la denuncia. El trauma de la complicidad forzada, la reconstrucción de la identidad después de un evento disruptivo, la transmisión intergeneracional del miedo y la cautela. La valentía, concluí, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y a veces, esa decisión no se toma en un momento heroico singular, sino a través de pequeños actos acumulativos de resistencia, de negarse a normalizar lo inaceptable, de mantener viva la indignación cuando sería más fácil adormecerla. Las preguntas que siguieron fueron profundas, respetuosas, matizadas, estudiantes de psicología interesados en el trauma y la resiliencia. Académicos de ética médica fascinados por las implicaciones de los abusos que había presenciado. Investigadores de derechos humanos intrigados por los aspectos legales y sociales del caso. Una pregunta final de una joven estudiante me conmovió particularmente. Si pudiera hablar con su yo más joven, la mujer que descubrió aquel horror en 1987, ¿qué le diría? Reflexioné durante unos momentos antes de responder. Le diría que el camino será más duro de lo que puede imaginar, pero también más gratificante. Que el miedo nunca desaparecerá completamente, pero que aprenderá a convivir con él. Que sus hijos crecerán fuertes y compasivos precisamente porque verán en ella un ejemplo de integridad bajo presión extrema. Que décadas después, extraños la llamarán valiente, pero que la verdadera victoria no estará en la admiración ajena, sino en poder mirarse al espejo cada mañana sin vergüenza. Y le diría, sobre todo, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que su papel no es enterrarla, sino ayudarla a emerger, incluso cuando tiemblen sus manos al hacerlo. Al finalizar la sesión, me sentí extrañamente energizada, como si hubiera cerrado otro círculo importante en mi vida. Teresa me envió un mensaje conmovedor, agradeciéndome y asegurándome que mi testimonio había tenido un impacto profundo en los asistentes. Ahora, a mis 73 años, sentada frente a esta cámara, contando mi historia una vez más para ustedes, siento una mezcla de emociones. El horror de lo que presencié en aquella funeraria nunca desaparecerá completamente de mi memoria. Las pesadillas ocasionales siguen visitándome, aunque con menos frecuencia e intensidad. El hábito de mirar por encima del hombro, de verificar las cerraduras 2 veces, de sobresaltarme con ruidos inesperados, permanece como un fantasma de aquellos tiempos oscuros. Pero también hay una serenidad que solo llega con la edad y la perspectiva, con la comprensión de que nuestra vida no se define por los eventos que nos suceden, sino por cómo respondemos a ellos. A veces me pregunto qué habría sido de mí si nunca hubiera visto lo que vi aquella noche en el sótano de la funeraria Descanso Santo. ¿Habría continuado trabajando allí, ignorante, procesando papeleo para familias cuyos seres queridos eran profanados bajo el mismo techo? ¿Habría ascendido eventualmente, convirtiéndome en la sucesora de Dolores quizás, envejeciendo entre paredes que escondían secretos innombrables? ¿Habría podido construir una vida normal, sin miedo constante, sin identidades falsas, sin miradas furtivas a las sombras? Es imposible saberlo. El destino, Dios o simplemente la casualidad me pusieron en aquel lugar, en aquel momento, para presenciar algo que nadie debería ver. Y aunque el camino que siguió fue más difícil de lo que jamás podría haber imaginado, no puedo arrepentirme verdaderamente. Porque esa noche,
En 1987, cuando vi a Heriberto y Julián profanar el cuerpo de aquella mujer joven, cuando comprendí la magnitud del horror que ocurría regularmente en aquel sótano, algo fundamental cambió dentro de mí. Me vi obligada a enfrentar una verdad incómoda, que el silencio frente al mal nos convierte en cómplices. Durante estas décadas, muchos me han llamado valiente. Teresa Torres, Ricardo, mis propios hijos y nietos, extraños que conocieron fragmentos de mi historia a través del documental. Pero la verdad es más compleja. No fue valentía lo que me impulsó a actuar, sino una combinación más humana y contradictoria de emociones: miedo, indignación, culpa, responsabilidad maternal, y quizás un núcleo irreductible de decencia que se negaba a ser corrompido por completo. Cuando miro hacia atrás a esa mujer de 35 años, viuda reciente con 3 hijos pequeños, atrapada en una pesadilla que no había elegido, no veo a una heroína. Veo a una madre desesperada intentando navegar aguas imposibles, cometiendo errores, dudando constantemente, pero avanzando un paso tras otro porque no había alternativa. La vida raramente nos ofrece elecciones claras entre el bien y el mal. Más a menudo, nos presenta dilemas donde todos los caminos conllevan pérdidas, donde la cuestión no es evitar el dolor, sino elegir qué dolor podemos soportar. El precio que pagué por denunciar la verdad fue alto: décadas de miedo, una identidad fracturada, noches de insomnio, la normalidad robada a mis hijos. Pero el precio de callar habría sido inconmensurablemente mayor: la corrosión lenta de mi alma, la complicidad con el horror, el ejemplo tácito a mis hijos de que algunas atrocidades pueden tolerarse si el beneficio personal es suficiente. Ahora, en el atardecer de mi vida, encuentro un extraño consuelo en esta certeza, que cuando llegó el momento crucial, elegí el camino difícil pero correcto. No perfectamente, no sin vacilaciones, no sin errores, pero lo elegí. Y esa elección, más que cualquier otro aspecto de mi existencia, define quién soy realmente. ¿Quién es Guadalupe Méndez, la mujer que durante décadas vivió como Margarita Soto? No soy la empleada de funeraria que presenció horrores indescriptibles. No soy la informante que expuso una red criminal a riesgo de su vida. No soy la madre aterrorizada que criaba a sus hijos mirando constantemente por encima del hombro. Soy todas ellas y ninguna. Soy simplemente una mujer que, cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo todo, eligió encender una pequeña llama de verdad, sin saber si iluminaría el camino o incendiaría su mundo entero. Les cuento esta historia no para glorificarme ni para revivir horrores pasados, sino porque creo firmemente que hay lecciones en ella que trascienden mi experiencia personal, sobre la fragilidad de la decencia humana, sobre cómo la maldad prospera no solo por las acciones de personas malvadas, sino por la pasividad de personas comunes, sobre cómo las instituciones y símbolos que deberían representar lo mejor de nosotros, una funeraria cristiana, por ejemplo, pueden convertirse en fachadas para lo peor, sobre cómo cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, puede enfrentarse a una elección definitoria que revelará quiénes somos realmente. Cuando comencé a trabajar en Funeraria Descanso Santo, creía que era simplemente un empleo, una forma de alimentar a mis hijos tras la muerte de mi esposo. No sabía que me adentraba en un infierno disfrazado de respetabilidad. Y cuando finalmente escapé de ese infierno, no sabía que sus llamas me marcarían para siempre, no solo con cicatrices, sino también con una claridad moral que solo surge del contacto directo con la verdadera oscuridad. Mi historia es un recordatorio de que los monstruos reales no tienen colmillos ni garras. Visten trajes impecables, citan textos religiosos, sonríen amablemente mientras firman documentos. Su monstruosidad reside no en su apariencia, sino en su disposición a deshumanizar a otros, a convertir cuerpos en mercancías, dolor en ganancias, confianza en oportunidad. Durante mi trabajo en la funeraria, presencié cómo el señor Montero consolaba a familias devastadas, prometiéndoles que sus seres queridos serían tratados con la máxima dignidad y respeto. Lo vi rezar con ellos,
sostener sus manos mientras lloraban, asegurarles que el difunto estaba ya en brazos del Señor. Y luego, horas después, lo vi supervisar la profanación sistemática de esos mismos cuerpos, calculando ganancias mientras Heriberto y Julián llevaban a cabo sus actos indescriptibles. Esa dualidad, esa capacidad de compartimentar la humanidad y la monstruosidad, de pasar sin esfuerzo aparente de una a otra, es quizás lo que más me perturbó, porque sugiere que la línea entre la decencia y la depravación es más tenue de lo que nos gustaría creer. Que bajo presiones o circunstancias específicas, personas aparentemente normales pueden participar en actos horrendos mientras mantienen una fachada de normalidad. Yo misma caminé peligrosamente cerca de esa línea durante el tiempo que trabajé allí después de descubrir la verdad. Cada día que seguía procesando documentos, sonriendo a las familias, participando en la maquinaria de aquella empresa, mientras sabía lo que ocurría en el sótano, me acercaba un paso más a la normalización del horror. Quizás esa fue la verdadera razón por la que finalmente actué, no solo para proteger a futuros difuntos y sus familias, sino para salvar mi propia humanidad antes de que fuera erosionada por completo. La experiencia también me enseñó algo sobre la naturaleza del mal que nunca habría comprendido de otra manera. El mal rara vez se presenta como tal. No anuncia sus intenciones, no se identifica claramente. Se camufla tras justificaciones, racionalizaciones, apariencias respetables. Se infiltra gradualmente, normalizando lo anormal paso a paso, hasta que lo impensable se vuelve rutinario. Recuerdo la explicación que me dio el señor Montero cuando le confronté. Los muertos están muertos, no sienten nada, no saben nada. ¿Qué daño real hay? Una lógica perversa pero seductora en su simplicidad. Una lógica que ignora completamente la dignidad inherente a cada ser humano, incluso después de la muerte, que desdeña la confianza sagrada depositada por las familias, que reduce todo a una fría ecuación de beneficio y oportunidad. Este tipo de razonamiento es la semilla de toda atrocidad humana, grande o pequeña. La capacidad de deshumanizar, de crear categorías de personas a quienes no se les debe el mismo respeto o consideración. En la funeraria, eran los muertos quienes perdían su condición de seres humanos dignos para convertirse en mercancía. Pero la historia nos muestra cómo este mismo mecanismo se aplica a los vivos, por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual o cualquier otra característica que pueda servir para marcarlos como otros, como merecedores de menos respeto, consideración o derechos. Me pregunto a menudo sobre Heriberto y Julián, los tanatopractores que presencié profanando aquel cadáver. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Fue gradual, un deslizamiento lento hacia la depravación, o hubo un momento definido en que cruzaron una línea? ¿Se contaban historias a sí mismos para justificar sus acciones? ¿Separaban mentalmente su trabajo de su vida personal? La confesión de Julián, décadas después, ofreció algunas respuestas parciales: la manipulación desde la infancia, el abuso sistemático, la normalización progresiva de lo anormal. Pero incluso así, queda un núcleo de misterio en la capacidad humana para la crueldad y la deshumanización. Durante los años que viví bajo protección de testigos, tenía pesadillas recurrentes, no solo sobre lo que había visto en el sótano, sino sobre lo que podría haberme convertido si hubiera permanecido en ese entorno tóxico. Me veía a mí misma transformada gradualmente en cómplice voluntaria, justificando lo injustificable, perdiendo fragmento a fragmento mi capacidad de indignación moral, hasta quedar tan hueca y corrompida como aquellos a quienes había denunciado. Esos sueños me persiguieron durante años, recordándome que la línea entre observar el mal y participar en él es peligrosamente delgada, que la normalización es un veneno lento pero efectivo, que debemos permanecer vigilantes no solo contra las amenazas externas, sino también contra nuestra propia capacidad de adaptarnos a lo inaceptable. La decisión de denunciar lo que descubrí en la funeraria no fue heroica, fue existencial.
No se trataba solo de hacer justicia o proteger a futuras víctimas, aunque esas consideraciones ciertamente pesaron. En el fondo, se trataba de preservar mi propia humanidad, de poder seguir mirándome al espejo, de dar un ejemplo a mis hijos sobre los límites que nunca deben traspasarse, sin importar las circunstancias. ¿Fue el precio demasiado alto? A veces, en mis momentos más oscuros, cuando las pesadillas me despertaban o cuando veía el rostro de mis hijos tensarse ante un ruido inesperado, un reflejo condicionado por años de vivir en alerta constante, me lo preguntaba. Hubo momentos en que la carga parecía insoportable, la identidad perdida, la seguridad sacrificada, la normalidad que nunca recuperaríamos completamente. Pero luego recuerdo las alternativas. Recuerdo el cuerpo de aquella joven mujer sobre la mesa metálica, la mirada depredadora de Julián, la complicidad institucionalizada que permitía que aquellos horrores ocurrieran noche tras noche. Recuerdo los ojos de la señora Torres cuando me habló de su hija Mariana. Recuerdo las revelaciones posteriores sobre la extensión de la red criminal, los cientos de cuerpos profanados, las familias engañadas sistemáticamente durante años. Y entiendo que no había otro camino posible, que el silencio habría sido una muerte del alma más completa que cualquier amenaza física, que mis hijos habrían heredado no solo mi miedo, sino también mi complicidad, mi rendición ante lo intolerable. La decisión de hablar, de actuar, de enfrentar lo que descubrí, no fue un momento singular de valentía, sino una serie de pequeños pasos. La primera vez que fotografié documentos incriminatorios, la llamada a Ricardo, cada nueva grabación, cada testimonio. Pasos pequeños pero acumulativos, cada uno haciendo el siguiente un poco más factible, un poco más inevitable. Creo que así funciona a menudo el verdadero coraje. No como un acto heroico grandilocuente, sino como una acumulación de decisiones aparentemente insignificantes que, juntas, definen quiénes somos y en qué estamos dispuestos a convertirnos. Mi historia podría haberse desarrollado de forma muy diferente. Podría haber callado, aceptado el aumento de sueldo ofrecido por el señor Montero, aprendido a ignorar lo que sabía. Podría haber continuado con mi vida, mantenido a mis hijos, evitado décadas de miedo y desarraigo. Nadie habría sabido jamás de mi complicidad, de mi silencio, excepto yo. Y mis hijos, que habrían crecido con una madre cuya alma se había comprometido irrevocablemente, que les habría enseñado tácitamente que algunas líneas pueden cruzarse si el beneficio es suficiente, que la comodidad personal vale más que la integridad. ¿Qué clase de legado habría sido ese? En cambio, mis hijos crecieron viendo a una madre aterrorizada pero decidida, que sacrificó la seguridad y la comodidad por hacer lo correcto, que les enseñó, no con palabras, sino con acciones, que existen límites que no deben cruzarse, sin importar el costo, que en los momentos definitorios de la vida somos nuestras elecciones. Isabel, mi hija mayor, se convirtió en abogada especializada en derechos humanos, defendiendo a víctimas de abusos institucionales. Ramón canalizó sus experiencias traumáticas en arte, creando ilustraciones que exploran temas de identidad, secreto y resiliencia. Lucía, quien apenas recuerda nuestra vida anterior, es maestra, transmitiendo valores de empatía y coraje moral a nuevas generaciones. Los tres, a su manera, han construido vidas que reflejan las lecciones aprendidas durante aquellos años oscuros. Mis nietos conocen versiones filtradas de la historia familiar, adaptadas a sus edades y sensibilidades. Pero todos han absorbido la esencia, que su abuela, una mujer ordinaria enfrentada a circunstancias extraordinarias, eligió la verdad sobre la seguridad, la integridad sobre la comodidad. Que algunas batallas deben librarse, aunque la victoria no esté garantizada. Que el silencio frente al mal tiene un costo incalculable. Este es, quizás, mi verdadero legado. No la exposición de una red criminal hace 4 décadas, no mi breve momento de notoriedad periodística, sino las ondas expansivas de esa decisión a través de generaciones.
La forma en que mi elección de 1987 continúa moldeando las elecciones éticas de mis descendientes, que a su vez influirán en otros. Nunca sabremos completamente el impacto de nuestras acciones. Cuando decidí hablar, no podía imaginar las ramificaciones completas, las investigaciones ampliadas que descubrirían redes similares en otras funerarias, las reformas legales que seguirían para regular más estrictamente las prácticas funerarias y la donación de órganos, las familias que encontrarían algún tipo de clausura al conocer la verdad sobre sus seres queridos, las futuras víctimas potenciales que se salvarían. No hice lo que hice por ninguna de estas razones grandiosas. Lo hice porque no podía vivir conmigo misma si callaba, porque no podía mirar a mis hijos a los ojos sabiendo que estaba permitiendo que continuaran aquellas atrocidades. Porque, en última instancia, hay líneas que no pueden cruzarse sin perder algo esencial de nuestra humanidad. Ahora, a mis 73 años, con más pasado que futuro por delante, miro hacia atrás a aquella joven viuda que entró temerosamente en la funeraria Descanso Santo buscando únicamente un modo de alimentar a sus hijos. Nunca podría haber imaginado la oscuridad que encontraría allí, ni la fuerza que descubriría dentro de sí misma para enfrentarla. No puedo cambiar su pasado, ni borrar el dolor y el miedo que experimentó, pero puedo honrar su valentía, su negativa a rendirse ante la desesperación, su determinación de proteger no solo la dignidad de los muertos, sino también la integridad moral de sus hijos vivos. Y puedo compartir su historia, mi historia, con la esperanza de que inspire a otros a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir la luz, que el mal prospera no solo a través de quienes lo cometen activamente, sino también a través de quienes optan por mirar hacia otro lado. Que a veces la acción más valiente no es un gesto grandioso, sino simplemente negarse a ser cómplice, negarse a normalizar lo inaceptable, negarse a permitir que la oscuridad exterior invada también nuestro interior. Esta es la lección final que espero transmitir, que en un mundo donde las instituciones fallan, donde los poderosos abusan, donde lo sagrado es profanado, la última línea de defensa somos nosotros. Personas comunes que deciden, a veces a un costo terrible, que algunas verdades deben ser dichas, algunos límites deben ser defendidos, algunas luces deben mantenerse encendidas, aunque las tinieblas parezcan impenetrables. No sé qué recordarán de mí cuando ya no esté. Quizás solo seré una nota al pie en la historia de un escándalo criminal de hace décadas. Quizás mi nombre se perderá completamente, desdibujado por los años de anonimato forzado. No importa realmente. Lo que importa es que, cuando llegó el momento de decidir, elegí la verdad. Que cuando enfrenté la oscuridad, no permití que me consumiera por completo. Que a través de mi elección, algo de luz permaneció. Y si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a hacer lo mismo cuando se enfrente a su propia encrucijada moral, entonces todo, el miedo, el sacrificio, las pesadillas, las identidades perdidas y encontradas, habrá valido la pena. La vida no nos ofrece garantías de seguridad o confort. Nos ofrece elecciones, momentos decisivos donde revelamos quiénes somos realmente. Mi momento llegó en aquel sótano de funeraria en 1987. El tuyo podría llegar en circunstancias completamente diferentes. Pero cuando llegue, recuerda, la verdadera medida de nuestra humanidad no es la ausencia de miedo, sino nuestra disposición a actuar a pesar de él. No la perfección moral, sino la negativa a rendirse ante la corrupción. No la certeza de victoria, sino la determinación de luchar por lo que sabemos que es correcto, incluso cuando el costo parezca insoportable. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi legado. Gracias por escucharme, por ser testigos de un capítulo oscuro, pero también luminoso de mi vida. Que cada uno de ustedes encuentre la fortaleza para enfrentar sus propias oscuridades cuando llegue el momento. Y que recuerden siempre que, incluso en la noche más negra, una sola llama de verdad puede iluminar el camino.